Figurino. Bienvenido Martín Sivak. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien. Contaba recién en Segurola que me había dado un sivacazo. Las últimas semanas te estuve leyendo muchísimo. Así que el otro día soñé con vos, Martín. ¿En serio? ¿Y sabes lo que soñé? Esto es para que alguien interprete un sueño extraño. No, Paula. Y me rompías mi orquídea, que floreció hace poco. Entonces era una pesadilla y me desperté diciendo, este es Sivak, hijo de puta, ¿por qué me Y la rompía con la mano, con tijera. ¡Pum! La tirabas así. Mira. Sí. No sé si... ¿Qué se puede interpretar eso? Porque No, es demasiado bizarro. No me animaría. Es más, no me animaría ni siquiera a distinguir una orquídea. No sabrías cuál es. Y sí, es una flor bastante delicada, especial. ¿No viste Ladrones de Orquídeas? Sí, la vi, pero hace bastante. La de... Roba orquídeas porque es fanático de las orquídeas. En fin, Martín, no tenemos tanto tiempo, así que después, si querés, fuera del aire te cuento más de las orquídeas. Y mucho para hablar de la cantidad de... Bueno, acabas de sacar este libro, La Llorería, que yo mientras lo leía, sabiendo que tu último exitazo, lo podemos mostrar, este libro, que el libro, no sé si inmediatamente anterior, pero que vos tenías un libro así como muy autobiográfico también, que era El Salto de Papá, ¿no? Uh-huh. Que habla sobre el suicidio de tu papá. Y este es un libro que habla de una ruptura amorosa, sobre todo, pero de la muerte de tu mamá también, ¿no? Uh-huh. Sentí como que le debías un poco a tu vieja también, ¿no? Uh-huh. O el libro de ella. ¿Hay algo de eso o apareció después? Sabes que nunca sentí, sí, porque hay una cuestión con a veces la sobrevaloración, sí, de los que escribimos y de los libros, como si las personas necesitaran un libro para darle la importancia en vida. Entonces no era que nunca sentí esa deuda con mi mamá. Sí, cuando se publicó El Salto de Papá, una de las observaciones más recurrentes era porque está poco tu mamá. Sí. Y no era una cuestión de desplazamiento a propósito, sino que no entró en ese libro. Pero mi mamá estuvo siempre, digamos. El murmullo de los padres está siempre de distintas maneras. Y en este libro medio que apareció inesperadamente, porque este libro, La Llorería, no tenía como, si querés, un centro tan claro como El Salto de Papá. Yo en el caso del Salto de Papá quería contar la vida y la muerte de mi papá. Sí. Y acá mi mamá fue apareciendo más de a poco y finalmente terminó siendo una parte muy importante del libro y su foto en la tapa, que también fue muy al final y tiene que ver cuando te entregás a escrituras por ahí, para mí más experimentales o más de ir adivinando, vas cambiando y te vas llevando a lugares más inesperados. Por eso ella terminó con ese lugar. Y fue apareciendo tu vieja en el libro. En un momento te diste cuenta, es una de las 3-4 historias que tiene el libro, ¿no? Pero de alguna manera, no te digo que haya sido una decisión consciente. Está eso, como vos escribiste un libro sobre tu viejo. Que por otra parte, que también lo leí, yo no lo había leído en su momento y sabía que era un poco una deuda de lectura, ¿no? Se lo digo a todo el mundo. Es un libro impresionante. Además me lo leí en un rato casi. ¿Sabes qué? Yo creo que lo empecé a leer esperando que en algún momento surgiera algún resentimiento y no está. ¿No? Como me esperaba que alguien que va a hablar del suicidio de su padre en algún momento diga, loco, te mataste, loco. Y no está eso. Y también pensé como sobre el resentimiento habíamos hablado cuando vino Leila Guerriero. Me dijo, el resentimiento le parecía un sentimiento con el que no se podía escribir, que era como un berrinche. En cambio, César González me dijo, es su materia, ¿viste? De hecho, bueno, tiene un libro que se llama El niño resentido. Creo que Tamara Tenenbaum, con ella también hablamos de resentimiento, porque Virginia Woolf habla también del resentimiento para escribir y también lo desecha como eso, como sentimiento que te brinde alguna cosa. Sí, yo pensé bastante en eso que vos observaste, que es por qué nunca apareció esa bronca, ¿no? Finalmente, esa decisión de papá tan dolorosa, obviamente que la pude haber leído en algún momento no sé si leído, podría haber sentido una suerte de por qué nos dejaste, ¿no? Y nunca apareció de esa manera. ¿En tu vida tampoco? No, en mi vida no, yo soy muy de grandes enojos y como me hago cargo de los enojos, y los enojos han sido
grandes motores y las broncas. Te doy un ejemplo. Yo de los 19 años a los 26 años, la gran obsesión de mi vida era denunciar a Hugo Banzer. Sí. Banzer había sido dictador boliviano, pues elegido democráticamente, y mis 2 primeros libros, uno fue sobre el asesinato de Torres, un caso de la Operación Cóndor, y después una biografía no autorizada. Y yo, por algo que ahora veo como una obsesión casi hasta irracional, porque yo no había vivido en Bolivia, solamente mi primer trabajo fue de corresponsal de un diario boliviano en la Argentina, estaba totalmente tomado por esa furia contra Banzer. O sea, por eso que no me quiero hacer el que... yo no uso el enojo. Yo no estoy, nunca me enojo. Sí, no, yo soy grandes enojos, y el enojo puede ser un motor, muchas veces lo ha sido, no solamente en el caso de Banzer, pero con papá no... ¿No te enojaste nunca? No, creo que no, y quizá debería, no es que no es que creo que haya sido una algo de lo que necesariamente me jacte. Ahí cuando escribís un libro así, que yo siempre había escrito sobre la vida de los otros, la primera vez que escribí un libro sobre algo tan personal e íntimo, que no es sobre un padre, que es sobre mi relación con él, lo hice con muchísimo pudor y muchísima vergüenza, y creo que solamente me animé a hacerlo cuando empecé a leer memorias de padres, que me fueron sacando el miedo, como diciendo, bueno, hay una biblioteca, voy a ser el último de la biblioteca, entonces existe ese género. Pero aún así fue como algo que me costó muchísimo, porque tiene que ver también con la exposición de cuestiones personales, familiares, pero al mismo tiempo no podía dejar de escribirlo una vez que me embarqué. También fue después del nacimiento de mi hijo más grande. O sea, había una serie de factores que hicieron que ese libro, que también, como en el caso de La Llorería, me tomó un montón de tiempo, porque es incómodo escribir temas personales, es muy incómodo, ¿no? Y al mismo tiempo hay una crónica periodística, porque la historia de tu familia es impresionante. O sea, cualquiera podría haber escrito también la historia de esa familia, que hubiese sido un buen libro, diferente, ¿no? Pero porque también había una historia para contar, que no era solamente, bueno, mis memorias. Claro, hay algo que no es deliberado, porque inicialmente no es que vos, o yo, voy a hablar por mí, no es que buscas los temas universales sobre los que estás escribiendo. Cuando te aparecen en la devolución, la recepción de los otros, te dan alivio. Por ejemplo, en el caso de La Llorería, que aparezcan temas universales como el duelo, me dio como cierta, no sé si la palabra es tranquilidad, pero bueno, no es una especie de soliloquio, una conversación conmigo mismo. Y en el caso de mi papá, un tema tan universal como la relación padre-hijo, eso que sí es de la historia de la Argentina, sin intentar reponer un linaje, sin intentar una reivindicación de mi padre, ni mucho menos. Yo eso nunca busqué eso. Sí tenía como el enojo, hablando de los enojos, de un libro donde mi papá parecía muy caricaturizado. Sí, el de Marta Ollanarte. Claro, entonces... Lo odiamos todos cuando leemos esa parte. ¿Te acordás de Marta Ollanarte? Sí, ahí sí fue, hablando de los ajustes de cuentas, que sé que queda mal decir en público, pero para mí sería muy deshonesto. Marta Ollanarte había escrito un libro, también un libro, digamos, muy difícil, porque era sobre el diario de los años donde su marido, mi tío, estaba secuestrado. Entonces pero ahí hay una descripción muy caricaturesca y muy injusta de mi papá, y yo en El Salto Papá escribí un capítulo al respecto. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que por ahí no las tenía tan claras al comienzo de escribir El Salto Papá, creo que hubiese sido bastante deshonesto si no también lo ponías ahí. Lo que pasa es que además, como vos escribís tan bien, podés escribir casi cualquier cosa, ¿viste? Yo se lo decía a Leila también. Y entonces vos eso lo haces con mucha elegancia. Uno puede ahí manifestar un enojo, porque total no hay adjetivos casi. Simple decir, mirá lo que escribió, mirá esto, ¿no? Sí, a ver, sí, yo como que hay algo con la escritura, que esto no es como alguien dijo el otro día, en la Argentina la mitad de la gente va a talleres de escritura y la otra va al psicoanalista. Creo que es un poco exagerado, pero en nuestro mundo hay mucho de eso. Sobre la escritura y sobre lo difícil que es escribir, para mí es como muy, pero muy importante saber que puede ser una carrera larguísima, que nadie escribe bien, y que es un esfuerzo, te diría, ¿Vos sentís que te cuesta siempre? No mucho.
Muchísimo. Ah, mirá. Yo siento que ustedes como que no pueden parar de escribir. También pasa eso. Digo, ustedes los escritores, me refiero a más, viste, yo el año pasado escribí un libro. Primer libro que escribí. En un momento el libro me bajó, cuando me bajó, me senté a escribir y no pude parar de escribir durante 7 meses, ni un momento. Iba en el bondi, iba escribiendo. El programa de radio era solamente una interrupción para seguir escribiendo. Y una vez que terminé, no pude volver a escribir. Entonces digo, esta es la diferencia con un escritor. Vos te das cuenta que el escritor de verdad es un chabón que termina un libro y ya está pensando en el siguiente, ¿no? A ver, a mí, o sea, yo de los 19 en adelante fui encadenando como determinado un libro tras de otro. Pero no porque necesitara escribir, no. Pero después que publiqué El Salto de Papá, por 1 año y medio no tuve un tema del libro. Y ese año y medio estuve perfecto. No es que me levantaba a la mitad de la noche para Pero pensar escribías notas. Claro, escribía o sea, ese año y medio yo trabajaba en una editorial, era más editor. Trabajaba más editor, escribía cada tanto, escribía mucho. Pasé varios periodos sin trabajar de periodista de todos los días. Y la llorería sí empezó con eso que vos describís, que es esa como impulso a escribir y creer que solamente puede la escritura ordenarte, en este caso la desesperación de una ruptura. Y lo más novedoso para mí es que yo nunca había escrito un diario personal, y el libro empezó como un diario personal. Y ahí sí tuve el impulso ese que vos decís, que era estar en el colectivo. Yo también tengo muy mala letra, entonces en el colectivo solamente era en el celular. En cada lugar posible escribía. Y ahí también agregaría algo que tiene que ver con esto de lo difícil que es escribir. Es difícil, pero hay que darle muchísimo tiempo. O en mi caso, tallar. En mi caso es más reescritura que escritura. Mucho más reescritura. ¿Te pasa con eso que no puedes creer que antes usaba máquina de escribir? Lo veo, sí. Pero además vos llegaste a usar máquina de escribir. Sí, claro. Yo empecé, a ver, mis primeros trabajos fueron para el diario boliviano, el diario Hoy, el semanario Brecha de Montevideo, y ya en página 2 empezaba a mandar algunas notas. ¿Sí? Esas primeras notas fueron en máquina de escribir. Y para los que corregimos mucho era terrible. Un padecimiento. Y veías a los que escribían sin vacilación, porque hay gente que escribe sin vacilación, lo mirabas con un asombro y hasta envidia. Y aún ahora, cuando tengo que escribir esas notas que tengo que escribir en 3 horas, las padezco. Las padeces, porque no vas a llegar. Porque no voy a llegar y porque, por ejemplo, la última ha sido urgente. Yo escribo para El País de España y tenía que escribir una columna sobre el resultado de la elección en Bolivia en 3 horas. Y el locutorio estaba cerrado, entonces no tenía para imprimir. Yo siempre imprimo y corrijo en papel. Mirá. O sea, corrijo en papel. Sí. Necesitas la instancia del papel igual. Claro, necesito siempre la instancia del papel. Y entonces ahí tuve, creo que salió, no me animé a volver a leerla, pero creo que no marcarla, no corregirla tiene un efecto, en mi caso, negativo. Por ahí no era la última que hubieses mandado. Sin duda. A mí me corrigió, me editó Fabián Casas. Y Fabián me pedía que le imprimiera. Y cuando me dijo, bueno, sí, trabajemos juntos, pero vos tráeme todo impreso. ¿Qué le dije? ¿En papel? Sí, papel. Ah, bueno. ¿Y te ayudó ese papel? No, a mí, a él. Yo pensé que a vos también te No, en un punto sí, porque el hecho de poner imprimir, el botoncito de mandar a imprimir, también me obligaba a un punto a mí. Porque si no, la reescritura y la corrección era infinita. Así que en un punto sí, había algo como que, bueno, yo esto lo tengo que imprimir. Hay un momento donde más o menos lo tengo que terminar, por lo menos para dárselo a alguien. Después lo seguiremos corrigiendo. Pero sí. Bueno, volviendo a tu mamá, a mí me dio ternura esa diferencia de lugar, que a veces los papás tienen un lugar más grandilocuente, incluso un papá que se mandó el tuyo, y las mamás son las que te hicieron el dobladillo del uniforme, ¿no? Y esa es una presencia que es más invisible. Digo, no es tan importante como para escribir un libro, pero alguien te tenía que hacer el dobladillo del uniforme. Sí. ¿No? Sí, total y absolutamente. Esa presencia silenciosa, esos momentos aburridos. O sea, mi papá ocupaba el lugar como estelar. Claro. Como estaba poco en la casa, entonces cuando llegaba, como todas las luces quedaban, llegó papá. Y bueno, esa presencia aparte tan amorosa, tan silenciosa y tan constante de mamá, que bueno, que responde como un arquetipo. Tenía ganas de escribir
sobre eso, sobre la historia de su familia, sobre los equívocos de las historias familiares. Yo pensé que mi abuelo, o sea, su papá era un andaluz anarquista y no lo era gracias a lo que encontró mi tía. Entonces, como que toda esa parte de la historia familiar había quedado como, no sé, menos pensada, menos observada. Claro. Y también y a diferencia del Salto de Papá, no hice entrevistas. Eso también, o sea, en el Salto de Papá, cuando tenía la primera versión, Gabriela Esquivada, que fue la editora, me dijo, falta la voz de tu papá. Entonces eso me hizo hacer entrevistas para el libro. Sobre él. Acá confié más en mis recuerdos sobre mi mamá y el libro de mi tía Piti. Entonces, así se fue armando y encontré esas cartas al final, que sí fueron muy conmocionantes. Esas cartas, pues son unas cartas de 1969. Mi mamá estudió psicología, se recibió ese mismo año y mi papá estaba preso. Mi papá militaba en ese entonces en el Partido Comunista, en la Facultad de Derecho, donde vos estudiaste. Había sido presidente del Centro de Estudiantes, después se fue del Partido Comunista, pero en ese momento había caído preso con todo su grupo de derecho. Y bueno, y mi mamá le mandaba estas cartas donde estaba como armando, no sé, el transatlántico así, ¿no? Como que mi papá estaba consagrado al cambio social y mi mamá estaba en la luna de miel en Santiago de Chile, la plata para vivir, pensando el primer departamento. En el nidito, ¿no? Eso, ¿no? Y hay algo de esa convicción enorme de mi mamá de para siempre, que bueno, que me resultó también en la extrañeza de leer cartas de tus padres cuando no eran tus padres. Era algo que no podía dejar de leer y al mismo tiempo con incomodidad por momentos, los apodos que aparecen en esas cartas, y cuando las leí, sobre todo por la conmoción que me provocó, dije, acá está el cierre del libro. Hasta entonces no tenía cierre este libro, y en esas cartas, y vi algo en esas cartas, entonces después de entender la letra de mi mamá, porque tiene muy mala caligrafía, incluso peor que yo, entonces ahí pude encontrar, entonces fue como un descubrimiento, una revelación de conocer a tu mamá antes que sea tu mamá. Perdón, estoy muy autorreferencial, pero bueno, esto es una conversación al final. Mis viejos también se escribieron cartas en el 69, que fue el año que estuvieron de novios a distancia. Toda la relación fue epistolar. ¿Y dónde estaba cada uno? En Santiago de Chile y en Bariloche. Se conocieron, se enamoraron locamente en 3 días, se separaron, se mandaron cartas, se volvieron a encontrar para enamorarse. Cuando mi papá se murió de COVID en la pandemia, descubrimos teníamos una que era el carta a mi futuro hijo, que como era famosa en la familia y muy preciosa para todos, pero había miles. Y entonces mi hermana las editó en un libro y yo me las puse a leer también para escribir un poco. Y así que me pasó que me conmovió mucho ese proceso tuyo, porque me recordó al mío. Y esa cosa, y pensé, mirá, el mismo año se estaban escribiendo. Y había un reproche, pero al revés, porque es mi papá el que le reprochaba más cartas a mi mamá. Y acá yo veía que el reproche de tu mamá era hacia tu papá, escribime más. Sí. Es algo también muy arquetípico. Reclamo de amor también, ¿no? Sí, reclamo de amor de el hombre muy ocupado, que sus grupos de estudio en la cárcel, y mi mamá que afuera estaba trabajando, sosteniendo, y había ese reclamo. No, igual mi caso era al revés. Sí, al revés. Sí. Mi papá decía, dale, quiero saber si me querés. Bueno, y después está lo que también me gusta mucho, es como, sobre todo lo vi más en el Salto de Papá, la mirada del niño, ¿no? ¿Fuiste a buscar eso también? Porque obviamente no escribís como un niño, pero cuando hablas de tu infancia, lograste ponerte en ese lugar. ¿Te lo habían dicho esto? No, me lo acaban de decir y por eso me quedé pensando. No. Bueno, yo lo noté sobre todo, por ejemplo, cuando vos contás cómo eran en realidad se nota todo el tiempo, pero me di cuenta cuando contás cómo ustedes vivieron con custodia mucho tiempo, por todo el quilombo del tío Osvaldo. Cuando vos relatás cómo era cada uno de los custodios, que eso me gustó mucho, ahí se nota sobre todo el niño. Después me di cuenta que en realidad el niño está siempre. Sí, es que había una cosa también que es uno de los, creo que legados, son un poco exagerado, pero es un poco los legados, es como también desdramatizar y no ponernos en víctimas. Eso es algo como que mi papá lo tenía mucho, y mi mamá también, y para mí. Entonces, lo que supuestamente puede presentarse como algo insoportable, o sea, fue muy doloroso el secuestro, el asesinato de mi tío, y muchas de las cosas que lo rodearon se convirtieron más en anécdotas. Entonces también, como desdramatizar y hablar de los custodios, yo aprendí a manejar con un custodio, porque nosotros teníamos de los 7 a los
15. En ese momento no había tantos. Ahora hay como más custodios privados. En ese momento era como más una rareza tener custodio para andar en bici. Entonces había algo de... ¿Te enseñó a andar en bici un custodio o te enseñó a manejar un custodio? Sí, también. Sí. Y también había algo también muy lindo de mi papá, que nosotros, evidentemente, que había ciertos prejuicios, porque bueno, de hecho, mi tío finalmente fue asesinado por un ex grupo de policías, pero de como... uno de ellos, el turco Alan, se casó durante todo ese tiempo y papá no llegó al casamiento. Y también esa cosa sobre el mundo popular, decir, esto es, o sea, nosotros tenemos una vida privilegiada en una mansión de Vicente López, pero había como algo así de miren este mundo porque ese es el mundo. Es el mundo real. Ese es el mundo. Y por ello peleamos nosotros, digo, de una familia de izquierda, tu familia. Sí. Y no había una cosa... para nada, si se quiere, en relación a los custodios, que era, hablando de la intimidad, ellos vivían adentro de la casa, entonces había todo eso. Entonces creo que también eran mis padres como diciendo, esto no es tan grave, o sea, lo grave fue lo del tío Osvaldo, no eso. Entonces nunca pensé en si tenía mirada del niño, sí los recuerdos de niño, porque ahí no volví a hablar con ninguno de los custodios. Más, me encantaría volver a hablar con los custodios, pero no volví a hablar con ninguno de ellos. Bueno, esta es la mirada de un niño. No sé si no la pensaste, pero también era necesaria, como qué lectura ibas a tener si no. Pero lo que te quiero decir es que no es que después fuiste a intelectualizar alguna cosa, como adulto. No, ahí como te pones en ese lugar y desde ese lugar lo contás. Y me parece que eso también es como algo, bueno, que le da otro color y otro tono por momentos a un libro que es muy dramático también, ¿no? Fuiste testigo también casi un testigo de la vida de Evo Morales, ¿no? Decías que habías tenido la obsesión con Banzer y después tuviste una especie de obsesión con Evo y una amistad con Evo. Hay algo que vos no lo vas a decir porque aparte no lo decís, pero es cuando uno lee Jefazo pasa como lo quiere mucho a Evo, ¿no? Hay algo que vos también transmitís. Y cuando lees el otro libro que escribiste sobre Evo, Vértigos de lo Inesperado, ya no lo querés tanto a Evo, pareciera, ¿no? Lo dejás de querer a Evo. ¿Qué es lo que te parece a vos que pasó ahí? No me acuerdo cuál es la bajada del libro Vértigos de lo Inesperado, algo como... El poder, la caída y el reino. El poder, la caída y el reino. ¿Hay algo de eso en el arco narrativo de la vida de Evo? ¿Es el poder lo que lo termina transformando en un... Ya es un personaje que no es el del primer libro, la verdad. No. Mira, a ver, yo tenía esos 10 años previos a la llegada de Evo al poder, de ir mucho a Bolivia por los libros de Banzer. Entonces tenía como que era una especie de doble vida en el sentido que mis vacaciones, como que cada vez que podía iba a Bolivia. Entonces esos 10 años realmente me estuve como lo más cerca posible el auge, la caída de Banzer y el surgimiento de Evo Morales. Cuando escribí Jefazo, obviamente interesado en poder contar la vida de un presidente. Realmente los periodistas contamos por fuentes primarias o por fuentes lo que ocurre en el Palacio. A mí me llevó mucho esa idea de ir a las reuniones de gabinete, o sea, ese acceso que él me dio, convertirlo en una materia periodística. O sea, yo nunca fui ni asesor, ni nada. Siempre, digamos, cada ventaja que tenía era, puedo viajar en avión con vos. O sea, siempre era esa fascinación por el contar lo que podía haber. Por eso se ve que se me vino la palabra testigo. Te vi como un testigo de primera mano, ¿no? Y ahí ese libro se publicó en el momento, si querés, de la épica mayor del llamado proceso de cambio. ¿Sí? Evo Morales, como todos saben, mejoró en términos generales
Bolivia en términos sociales, económicos, pero empezó su declinación cuando se obsesionó con quedarse. Que el punto, o sea, el ciclo virtuoso termina en el 2014 cuando empieza a pensar un referéndum, desconoce el resultado, etcétera, y ahí algo de la personalización del poder y esa idea de que solo se sostenía en él mismo. Entonces, Vértigos de lo inesperado, que tampoco fue, de hecho también fue inesperado para mí, porque yo pensaba era algo muy breve de la última campaña electoral, un registro audiovisual, y sin saberlo me terminé encontrando con las elecciones, las movilizaciones en su contra, el golpe, y ahí sí empezó a aparecer más nítidamente ese Evo Morales obsesionado con su continuidad. Y después se sumaron hechos gravísimos, que no quisiera, porque a mí también me duele. No sé si la palabra es dolor, pero sí es como una enorme... Lo que no, o sea, es una cosa que a mí no me gusta en general de los periodistas, es cuando hablan de como que se igualan con los presidentes. O sea, decir, entonces si ubicás, ¿no? Como esas personas que... Sí. Entonces no quisiera ponerlo como si fuese, obviamente que no somos pares. Yo creo que la única vez que participé en un proceso de elección fue en segundo año y perdimos por 60%. Entonces, en la escuela. En la escuela. Por eso viste que esos que le hablan a ver, el caso de las denuncias por estupro, para mí de eso no se vuelve. De eso no hay. De eso. Mira, similitud. El primer caso, o sea, la denuncia fue 14 días después de la publicación de Vértigos de lo inesperado. Yo no tenía las certezas que vi en documentos a los que accedí después. Entonces, todo eso, digamos, en algún sentido, que para mí quedó muy desdibujado, no solamente por el personalismo, por esa gran capacidad de dañar a las personas que fueron tan leales y que participaron. O sea, él diciendo a García Linera que es un traidor, o cualquier intento de renovación, aplastarlo, no tiene nada que ver con el Evo Morales de jefazo. Que yo conocí, pero al mismo tiempo, también para que no sea el que escribe como el sorprendido, esto era otra cosa. No, yo también hago como un autoexamen en un doble sentido. Primero, no haber visto que ya en jefazo estaba el germen. Estaba y yo no lo pude contar porque no lo veía. O sea, o no lo veía. Pero pensaba ahora que el otro. Para atrás, sí, ¿dónde estaba, por ejemplo? Estaba en esa idea de la continuidad. Y eso estaba muy, muy de inicio. Como síntesis. El síntesis, claro, que es un argumento que se usa bastante en estos casos. O sea, frente a las divergencias internas, yo soy la síntesis. Eso parecía bastante, porque es cierto. O sea, él llegó al poder como parte de una alianza bastante heterogénea. Entonces ese argumento. Y el segundo autoexamen es no haber visto las implicancias que tenía algunas palabras en su discurso público. Evo Morales decía, si yo no soy presidente, me voy al Chapare con mi quinceañera. Sí. Eso lo decían los discursos públicos. Entonces, ¿mi quinceañera era...? No, lo decía genéricamente, no es que existía... una. Pero bueno, entonces todas estas cuestiones, ¿sí? Yo no las vi, no las advertí, entonces es parte de eso, para no quedar como yo escribí, su ascenso y su descenso y siempre me vengo sorprendiendo. También está bueno revisar las cosas. Total, por eso yo te preguntaba, ¿a vos te parece que es como un devenir necesario o no? O necesariamente cuando vos pasás o cuando acumulás ese nivel de poder, entonces corromperse es un devenir inevitable, o sí o no, pero en el fondo eso estaba siempre. Sí, yo por ejemplo en términos personales no hay ningún interés por la acumulación dineraria. A algunos no le interesa tener plata. No, eso estoy seguro. Y a Evo tampoco, no es la guita lo que lo movía, lo mueve. Sí, hay una cosa con la fascinación por el poder, por el hacer, y al mismo tiempo bajarse de ahí. Alguien que una vez fue como muy iluminado lo que me dijo, a ver, ponete en su lugar si estás... ¿Por qué te vas a bajar de eso? Que también es una buena pregunta. Para descansar. Es que no, en el caso de él,
Eso no existe. No o sea, puede. Nunca de presidente tuvo más de 2 días de vacaciones. Y esto no es, eso es así. Y creo que para mí es muy bueno descansar. No esto es una reivindicación de esa cosa pero hay tan gente que no puede. es sacrificial. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, o sea, fui en algún sentido, vi esos dos, el ascenso y el descenso, y lo quise contar en ese libro, sabiendo que es un libro mucho más crítico y que iba a tener una recepción negativa en el mundo de Evo Morales, y la tuvo, y no tengo ningún problema de eso, porque también hubiese sido muy deshonesto, digamos, tapar cosas. Yo no estaba ahí para tapar, yo estaba para contar. Sí. Y también es como muy, me pasó un poco con John Langan en la llorería, sí. Es ver la descomposición de un hombre, ver la caída de un hombre, en este caso un presidente. Es algo muy impactante, y bueno, Vértigos de lo Inesperado es bastante sobre eso. En el caso de John Langan es distinto. John Langan es el documentalista con quien viajé de Buenos Aires a Tijuana en el documental, que después fue secuestrado. Es el gran amor de la llorería, digamos, ¿no? No son las otras dos que ni nombre tienen. Ni nombre tienen. Me gusta que el gran amor de la llorería es John Langan, te lo digo yo. Entre eso y El sueño me dejás con dos temas para pensar. Cuando uno lee La llorería, la verdad que esas novias no te caen bien. Ni siquiera vas a googlear a ver quién habrá sido, pero a John Langan lo vas a googlear. Le querés ver la cara al tipo y querés ver del documental. ¿Qué viste vos cuando lo llegaste a ver? Sí, obvio, lo fui a buscar. No, bueno, vi que ahora vino a presentar el libro. Me imaginé que estaba mejor que lo último que vos habías contado en el libro. Sí, no, en realidad mandó un video. Ok. Pero es que no, vi que había una presentación que era con él, pero era... Sí, mandó un video. Y sí, es como alguien... Pero me imaginé un carismático, me imaginé un tipo con el que uno quiere estar, ser amigo. Me imaginé todo ese viaje, me lo pude imaginar muy bien. Que vos querés que le esté bien. Es un chabón que cuando se desmoronan, a veces se desmoronan, ¿no? Como los propios vicios, la propia... Eso, esa... Hay veces, ¿no? Como una especie de pulsión que tienen algunos personajes que... En el caso de él es para arriesgar su vida. Él es un corresponsal de guerra que necesitaba estar entre las tropas. Ni siquiera son balas, peor que balas, no sé. Cohetazos, bombas. Entonces hay algo así de esa persona que necesita estar en situaciones de riesgo. Nosotros nos pasó solamente 2 veces en Caracas, que terminamos en medio de un tiroteo que él quería filmar. O sea, yo estaba en un taxi que lo último que era filmar, y él quería filmar eso. Salir y un a avión, filmar el tiroteo. Sí, cosas que son como absolutamente impensables para mí. Arriesgarte por una nota o por un documental o por un libro, no. O sea, él sí, no hay ese riesgo, como que pierde un poco la gracia. Bueno, es la esencia de un corresponsal de guerra, en definitiva. Sí. ¿Por qué vas a ir a contarla de lejos? El chabón quiere ir. No, él quiere ir. Y de hecho su secuestro fue casi una inmolación. Fue ir a unas montañas entre la frontera de Pakistán con Afganistán para ver una red de entrenamiento de Al-Qaeda. Todas cosas... Con el objetivo final de entrevistar a Bin Laden. Imagínate. Y el tipo termina secuestrado. ¿No sé cuántos meses estuvo? 3 meses con simulacros de fusilamiento, con la culpa inmensa de dejar huérfanos a sus hijos. O sea, es como una historia. A mí todo eso obviamente que también, y él me lo marcó. Claro, o sea, yo obviamente que un secuestro es algo que siempre aparece en mi vida. O sea, las películas, libros que tienen con secuestro, siempre vuelvo a eso. Entonces era un amigo tan cercano. O sea, obviamente que volví al secuestro de mi tío. Entonces hubo algo de su vida después de eso que me acercó mucho porque no pudo seguir trabajando como trabajaba, se quedó sin trabajo, se quedó sin dientes. O sea, hay algo de eso que me genera como mucha cercanía, y algo muy lindo del que no la tiene mucha gente, que es no victimizarse. O sea, John es como, no es que vive enojado con los talibanes porque le arruinaron la vida y su carrera profesional, todo lo contrario. Es más, está escribiendo un libro que se llama Hotel Talibán, como para... ¿Contando el secuestro? Contando el secuestro, como para decir, no es para tanto, estoy vivo. Entonces también esas son como...
es parte de esa, o sea, en el sentido, esa educación profesional que empezó cuando yo tenía 25 y viajé con él, siguen estos gestos mínimos de él, de decir, nada, el fin de semana me estuve escribiendo, decir, voy a ir a Caracas, porque los americanos van a... Le digo, ¿en qué te basás? Yo tengo mis intuiciones, entonces ahora quiere ir a Caracas piensa porque... que va a haber una guerra. Piensa que va a haber una guerra y que van a disparar y que él quiere estar ahí. Entonces ya estaba buscando cascos para viajar. Entonces tiene que ver con esa relación con el oficio y con la propia vida. Así como a John Langer le gusta contar guerras, si vos tuvieras que decir, ¿a vos qué te gusta contar? Además de vidas de presidentes bolivianos. Sí. No, me gusta contar vidas. Sí, vidas. Sí, eso es lo que más me gusta hacer, sí. ¿Y por eso también te gusta leer biografías, por ejemplo? ¿O... Sí, o sea, una época estaba más fanatizado. Porque vos hablas de política, obviamente, también, ¿no? Sí, a ver, o sea, vidas, por ejemplo, yo escribí 2 tomos de la historia de Clarín, y que para mí me interesaba mucho contar Roberto Noble y Héctor Mañeto. Entonces, sí, me interesa mucho. Claro, vos hablas de Clarín a través de ellos, en realidad, de 2 personas. Sí, porque a veces es más fácil, sobre todo para un público más general, ¿sí? Como contarlas, aparte, digamos, en este caso, tan decisivos. Uno en la fundación y otro en el proceso en el que Clarín se convirtió en lo que es. Entonces, sí, me gusta mucho contar vidas, y me gusta mucho contar vidas en un sentido no solamente de gente cercana, sino gente lejana. O sea, Banzer estaba lejísimo. Por ejemplo, Mariano Grondona, justo alguien me escribió antes. No entiendo por qué alguien como vos una... Yo estaba interesante. Yo tampoco lo entiendo, ¿eh? De hecho, te dije, me di un Sibacazo, me puse a leer todo lo que había de Siba, que en mi biblioteca. Pero el de Grondona realmente hasta ahí no llegué. Te lo voy a resumir en 2 párrafos. Después te mando, dame tiempo que te lo escribo en 2 párrafos. No, es como, a ver, era alguien de, no sé, me interesaba mucho, yo veía siempre el programa de Grondona, leía siempre y me parecía como un gran referente de la derecha argentina de medio siglo. Entonces me embarqué en esa biografía. Por eso hay algunas personas que son muy lejanas, como digo, pero había algo interesante para contar de la vida de Grondona. Es un cheto que creció como cheto, muy que fue de derecha, como todo lo que yo ya me imagino de Grondona. No, para mí. Pero me acabas de decir que me lo podías resumir. Libro, claro. Sí, te estoy viendo el libro y pues no te lo quiero vender. No, a ver, me parece que no, que hay toda una cosa aparte de autoelevación social de él que es muy interesante, porque no es un cheto, es un recién llegado. De hecho, en la década... ¿No es un cheto? No, bueno, se convirtió, pero la manera... O sea, desdeñosamente los conservadores de derecha en la década del 50 le decían Grondona Poggio, que es su segundo apellido, como decir, vos sos un tano que tu papá vendía leche con un carro. Sí, sí, no, son esas cosas que tienen a veces con los temas de los libros, que son como intereses irracionales. Por decir, lo de Banzer es irracional, lo de Grondona es irracional, y obsesión. O sea, si no tenés como algo así que en mi caso, me cuesta mucho sostener el interés. Lo mismo que Clarín. Clarín me llevó 8 o 9 años, fue un montón de tiempo, un montón de 400 entrevistas, la colección completa, documentos, fue un montón de trabajo. Pero bueno, y al mismo tiempo ahí sentía que era un momento donde había tanta polarización y tantas caricaturas de ambos lados, que ahí el libro valía la pena, con los riesgos de la tibieza, y yo sé que eso es algo que se me puede achacar. No es mi caso. Estaba pensando, alguna vez recuerdo haberte escuchado hablar de Clarín, porque el libro no lo leí, pero sí me quise poner una entrevista sobre el libro. Y como una defensa del orden constitucional no muy clara, sobre todo cuando fue, no sé si Semana Santa, pero algún golpe a Alfonsín, ¿no? Lo de Clarín ahí fue como... muy ambiguo. Muy ambiguo. Mientras que vos podías ver la prensa de La Nación, defendieron el derecho constitucional, Clarín no. Entonces yo me puse a pensar como en Clarín hoy, ¿no? Y uno también puede ver lo mismo La Nación, con toda su tradición y todo, que respecto de algunas cuantas cosas de Milei, La Nación tiene una posición más clara, más republicana, y Clarín no. No sé, ¿qué evaluación como experto en Clarín haces de la relación que está teniendo Clarín ahora con el gobierno de Milei? Sí, y sobre todo con qué sé yo, algunas transgresiones al orden constitucional que por ahí estamos de acuerdo que le vemos a este gobierno. Sí, a ver, 2 cosas. Sobre La Nación hay un libro muy bueno de Ricardo Sicaro, que murió tristemente este año, que se llama La Nación mirada desde arriba, la política mirada desde arriba, que es como, un poco lo decís vos, como, o sea, muestra como en las editoriales de La Nación como ciertas continuidades que obviamente que como
Clarín como marca de origen fue mucho más fluctuante, mismo en relación al primer peronismo. Clarín nace como un diario furiosamente antiperonista, es el primer diario que le reconoce a Perón la victoria, se vuelve furiosamente peronista bajo una fachada de diario independiente y al final, en los días finales, es tan visceral su antiperonismo repentino que el día de la caída de Perón le ordena a su secretario de prensa el cierre de Clarín, que no se concreta porque, bueno, estaban perdiendo el poder. Entonces, esas fluctuaciones son una marca de Clarín. En relación a lo que planteas del gobierno, es bastante curioso que Milei mantenga como tuit fijado un comentario sobre Clarín. Y evidentemente ahí hay como unas negociaciones subterráneas y unos guiños y contraguiños que no están... Uno no lo ve antimileísta Clarín para nada. Y sin embargo está ese tuit que vos decís. Sí, yo creo que en general hay algunas cuestiones que preocupan al grupo y aparecen, pero no tienen la claridad y la contundencia del diario Nación, que aparte está en un gran momento periodístico en términos de cobertura del gobierno. Es un gran momento del diario La Nación, como digo como lector, ¿no? Sí. Y lo de Clarín me parece que hay cuestiones más subterráneas que están por ver, si no las tengo claro porque también es una cosa... Porque son subterráneas. Sí, no, y otra cosa que también me pasó, yo en 2015 publiqué el segundo tomo y de ahí como que salí del tema, cosa que no me jacto, pero como que antes seguía muchísimo y seguía hablando con gente de Clarín y después, que eso es lo malo cuando estás un tema durante tantos años, que después... Te hartás. Te hartás. O sea que la pregunta que te hice ya no es pertinente. Son más expertos en Clarín. No quise ser descortés, pero tampoco pero tengo... está perfecto. Me decís, no, mirá, ya no sigo el tema. Sí, se terminó. La verdad que ya no más. Bueno, ¿y cómo sigue? ¿Estás escribiendo ahora? No, ahora... O sea, escribís para El País y también escribís para una revista, ¿no? Sí, yo escribo para Tablet Magazine y para El País, doy clase y tengo ahora unas dudas sobre cuál va a ser el próximo libro. Sí que va a ser un objeto totalmente externo, si es que los libros pueden ser totalmente externos. ¿Externo a qué? Externo a mí, digamos, después de la llorería. Está bien. Ya sí, no externo más suena, sí, no sé qué suena externo, como fuera de la Argentina, no. Todavía no estoy decidido y eso como que es... ¿Te preocupa decirme por ahí me quedé sin libro? O sea, ¿me quedé sin ideas para libros? O sea, es que siempre va a volver. No, tengo un par de... Y no por hacerme el misterioso, es como que todavía no lo tengo tan claro, pero sí, hay 2 o 3 ideas que ahí veré, digamos, con cuál de ellas. Pero bueno, tiene esto del... que yo hasta ahora, y esto lo digo así con pena, hasta ahora no pude nunca hacer un libro rápido. Entonces, se toma tiempo, entonces ya sabes qué es. O sea, que va a tomar mucho tiempo para lo bueno y lo malo, que los viste, en la industria se llaman los libros instantáneos, que, o sea, a veces son, y se han escrito obviamente grandísimos libros en muy poco tiempo, no es que estoy diciendo que los libros tienen que necesariamente... A ver, tiene un ejemplo nada que ver, Los Pichiciegos, el libro de Faubil, creo que lo escribió en 12 noches, o él contó que lo escribió en 12 noches. Es el gran mito, ¿no? Tomando falopa sin parar, bueno. Entonces, pues digo, para no hacer que los libros buenos son los que se tardan mucho tiempo. En mi caso, todavía... No necesariamente. Pero es que te lleva tiempo porque son libros que se investigan y todo, ¿no? Por ahí. Es entre que se investiga, se piensa, se escribe, se reescribe, los dejas. No sé, yo, por ejemplo, La Llorería varias veces lo dejé como 6 meses sin tocarlo. O sea, como. Entonces los ves como con ojos frescos. Y después los fuiste a buscar. Y después los vas a. O sea, no. Hay una frase que me dijo Paula Pérez Alonso, la editora de Planeta, que es. Salvo poquísimas excepciones, nadie está esperando en la calle un libro de ninguno de nosotros. Claro. Entonces, no te apures. No te apures porque no es que te vas a cruzar la calle y ¿cuándo es el próximo libro? Estoy en la librería. Capaz yo en este momento, porque ahora ya me quedé sin. Y así que no, es que lleve el tiempo. El tiempo que lleve. Mientras tanto, igual seguís escribiendo. O sea, sos una persona que se levanta y escribe. Sí, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, las entrevistas del País, o sea, ahí lo que trato es que hacer entrevistas que sean de 2, 3 hasta 4 encuentros. Entonces también es parte de lo mismo que es, no sé, la última, por ejemplo, Leila Yani, que fui 3 o 4 veces a La Matanza. Entonces,
obviamente que una entrevista se puede resolver en 30 minutos y está perfecto. Pero si tenés la posibilidad de ver a una persona 3 o 4 veces, lo que vas a contar va a ser, y siempre, que es una de las cosas que yo, de hecho, la saga esta de entrevistas para El País empezó con una de Milei, y entrevisté a muchos del universo de Milei, desde... y también había una cosa de querer comprender, que me parece que es muy, pero muy, sobre todo en este contexto donde las subestimaciones durante tanto tiempo han pesado sobre quiénes son ellos, cómo piensan, qué hacen, y creo como que, más en los días actuales, ¿no? Que es como la... Y la subestimación todavía está vigente, porque el resultado de las elecciones del domingo pasado también nos tomaron por sorpresa, ¿no? Absolutamente todo el mundo. Totalmente. Entonces decimos, pero sigue pasando esto. Sí. Sigue pasando, y como entenderlo, contarlo de la mejor manera, es como más que posiciones enfáticas o grandes opiniones o conclusiones, me parece, o que a veces es intentar comprender y contar de la mejor manera posible. Mira, es una pena porque nos acabamos de quedar sin tiempo, y justo me gustaría preguntarte, ¿qué comprendiste de todo esto? Uy, que nos habíamos quedado sin tiempo. Una cosa, decime algo, una pista. Recién nos quejábamos de la cantidad de libros que hay de las nuevas derechas. Es como un nuevo género literario, ¿viste? Y nadie parece comprender nada. Sí, obviamente que hay muy buenos libros. Son buenos. Hay muchos que son muy buenos, pero bueno, también hay algo que creo que hay que reivindicar, es el no comprender, no entender. Como las memorias de Sarlo, que finalmente ese título, nada. Entonces, obviamente que la época, por la ansiedad de las audiencias, reclama explicaciones, reels de 8 segundos explicando. Sí. Y a veces como que me parece que hay que agarrarse de no entender, de no tener opiniones tan categóricas, y también a veces una contemplación dolorosa de lo que sucede. Hay una contemplación dolorosa de lo que sucede. Entonces, con esta idea cerramos la nota, que es no comprender. Contemplación dolorosa. Y no lo digo por Milei y muchísimas cosas posibles. O sea, así pasamos de las orquídeas a esta contemplación. Gracias, Martín, me gustó mucho conversar con vos. Muchas gracias a vos. Paulita Arturo estuvo en la puesta del aire, Juan Piparolo estuvo en la puesta de cámara, Baluda Chori y Connie Cajide en la producción de este programa. Yo soy Julia Mengolini. Me despido hasta mañana y se quedan en la buena compañía de Juana Morín y todo el equipo de Crónica Anunciada. Chao.